Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este cuarto encuentro del seminario Nuevas Perspectivas en Derecho Internacional Privado, organizado de manera conjunta entre el Instituto Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. El tema del panel de hoy que nos reúne esta tarde es procesos de codificación en la dimensión interna del derecho internacional privado en la región, y disertarán los doctores Jorge Oviedo Albán y Eduardo Picán Albónico. Antes de darle la palabra a los expositores, Leandro nos va a dar algunas pautas para el debate y para la posterior organización de las preguntas. Gracias, Candela. Buenas tardes a todos y a todas. Me tomo estos minutos simplemente para recordarles que para acreditar la asistencia deben completar el formulario que se está enviando por el chat. Les pedimos que por favor no utilicen el chat para acreditar la asistencia porque no se computa de esa manera. Si alguno o alguna tiene algún inconveniente con el formulario, les pedimos que escriban por privado a alguno de los coordinadores para poder ayudarlos. Por otro lado, comentarles también que la próxima semana vamos a estar subiendo los videos de los encuentros anteriores a YouTube. Cuando estén ya cargados, se los vamos a notificar por mail para que puedan tomar acceso al canal. Vamos a dejar el debate para el final de las exposiciones. Cualquier pregunta o pedido de la palabra pueden enviarla a los chats a los coordinadores. Nada más de mi parte, los dejo con este seminario. Bueno, gracias Leandro. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestro primer expositor de la tarde, el doctor Jorge Oviedo Albán. Jorge, te damos la bienvenida. Brevemente vamos a decir algunas palabras en relación a su extenso CV. Jorge es doctor en Derecho y magíster en Derecho Privado por la Universidad de los Andes de Santiago de Chile. Abogado y especialista en Derecho Comercial por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Profesor de Derecho Civil y Comercial y jefe del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Colombia. Presidente del Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá y miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP, entre otras asociaciones. Es autor de varias publicaciones en derecho de contratos, nacionales, internacionales, sociedades y arbitraje. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y te habilitamos la palabra. Bueno, muchas gracias, Candela. Primero que todo, un saludo para ti, para todos los organizadores, para Luciana Scotti también, Mariana, Lucía, Leandro y Virginia, y obviamente también para mi buen amigo Eduardo Picán, quien lastimosamente hoy simplemente podemos encontrarnos por medio remoto, pero que aspiro pronto volverte a encontrar, Eduardo, ya sea en Chile, Colombia, Argentina o en algún lugar de América, como ya es frecuente entre nosotros. También un saludo para todos los asistentes interesados en escuchar estos simples comentarios alrededor del tema que me han pedido disertar, y también a mi buena amiga, la profesora Paula Al, quien por ahí está entre los asistentes. Bueno, dicho esto y sin mayores preámbulos, yo voy a compartir esta presentación donde de alguna manera, para que ustedes sigan el hilo de la conversación, voy a plantear algunas de las ideas básicas. He querido titular esta charla "La regla de conflicto y la armonización del derecho de los contratos internacionales en América Latina". Previamente confesándoles que en esos días, mientras preparaba estas ideas, yo pensé que este título debería ir entre interrogantes para preguntarnos qué está sucediendo en América Latina actualmente en cuanto a la armonización de las reglas de conflicto de derecho internacional privado y el proceso de armonización del derecho de contratos. Yo creo, y esto lo quiero sostener a manera de hipótesis, que es un tema pendiente en nuestros países. Los temas a partir de esta idea básica que quiero desarrollar y comentar con ustedes en la tarde de hoy son básicamente estos 5. Cuestionarnos qué ha pasado con las reglas de conflicto nacionales, los códigos civiles comerciales que fueron adoptados en esos países durante los siglos XIX, XX
y que siguen siendo adoptados en algunos casos, los frustrados intentos de adopción de convenciones internacionales, sobre todo en materia de contratos, la adopción y recepción de instrumentos internacionales de derecho uniforme, el caso especial de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Un cuarto punto que lo he titulado De vuelta a las normas nacionales de derecho internacional privado, para finalizar simplemente con una breve referencia a la guía legislativa de la OEA y los principios latinoamericanos de derecho de los contratos. ¿Qué ha sucedido con las reglas de conflicto nacionales insertadas en los códigos civiles y comerciales del siglo XIX y del siglo XX? Tal vez para tener una visualización de ello, deberíamos partir por recordar el concepto, y yo sé que estoy hablando de un escenario de especialistas y de pronto el concepto que voy a dar le resulte superfluo, pero el concepto de derecho internacional privado que los clásicos suelen plantear, y todo para decirles que ese concepto sigue vivo, o al menos permite entender qué es el derecho internacional privado o qué está pasando con el derecho internacional privado en nuestra América Latina. Suelen decir los autores, palabras más, palabras menos, que el derecho internacional privado se suele entender como una parte del derecho nacional que previa la calificación como internacionales, dadas las relaciones jurídicas con elementos extranjeros, se encarga de determinar la ley nacional aplicable y eventualmente el juez competente. Un tema que suele llamar la atención es por qué las reglas de conflicto se califican a sí mismos, las reglas de derecho internacional privado, como una parte del derecho nacional. Simplemente si nosotros evocamos pues lo que ha pasado durante los últimos 200 años, pasó en su momento en Europa y después en nuestra América Latina, fue que casi como una técnica legislativa, quienes prepararon los códigos civiles y de comercio en nuestros países, pensando seguramente en que el principio de territorialidad es un principio de alguna manera limitado, que no puede impedir la presencia de elementos extranjeros en las relaciones jurídicas, y en la medida en que no lo puede hacer, tiene que de alguna manera lidiar con el fenómeno del conflicto de leyes en el espacio. Entonces optó por llevar al código, a los códigos, unas normas que pudieran prever y solucionar el asunto del conflicto de leyes. Esta, simplemente para resumirlo, ha sido y parece que va a seguir siendo la técnica utilizada por nuestros legisladores en nuestros países. Bastaría plantear simplemente como ejemplo, yo sé que entre los asistentes hay varios que vienen o que se conectan desde Perú, Ecuador y otros países, pero yo simplemente he tocado aquí en este slide algunos de los ejemplos que conozco y que he estudiado, sin perjuicio pues de otros a los que eventualmente haga referencia, pero es, por ejemplo, lo que pasó en su momento con el Código Civil chileno, adoptado en 1855, preparado por Andrés Bello, que en los artículos 14 a 18 contiene todavía una serie de reglas de derecho internacional privado. El antiguo Código Civil argentino, en 1869, los artículos 1205 a 1216. El Código de Comercio de Colombia, de 1971, concretamente los artículos 869 y 1328. Habría que agregar que el Código Civil colombiano, basado en el Código Civil de Chile, también, los números no corresponden exactamente, pero entre el artículo 18 y 22 más o menos, reproduce los artículos 14 a 18 del Código Civil chileno. Y brevemente, ¿qué es lo que podemos ver en aquellas normas? Que podría yo decir que esta fue la tendencia en la región durante los siglos XIX y XX, al menos en materia de contratos. Pues concretamente, que se puede observar en estas normas, la tendencia en nuestra América Latina a acoger la regla lex loci executionis. El contrato se regirá por la ley del lugar de ejecución. Yo me voy a valer de una norma que es obviamente la que más conozco, el artículo 869 del Código de Comercio colombiano, que recoge esta regla que estoy mencionando, simplemente para evidenciar que eso que ha pasado en Colombia, pues ha pasado también en otros países de América, que esta regla que parece tan simple está cargada de problemas y está cargada de una serie de asuntos que no ha resuelto el derecho internacional privado latinoamericano. Bastaría pensar entonces en el supuesto de hecho de la norma y en la solución. El contrato celebrado en el extranjero ejecutado en el país se regirá en cuanto a su ejecución por la ley del lugar de cumplimiento de las prestaciones. Bastaría con pensar qué sucede si invertimos el supuesto de hecho. El contrato celebrado en el país y ejecutado en el extranjero,
o el contrato ejecutado en varios países. Se van dando cuenta ustedes fácilmente que las normas se van quedando cortas, obviamente, en cuanto a los supuestos de hecho que ellas contemplan. Pero más aún, estas reglas no recogen la que al menos en materia de contratos, yo sé que podría ser discutible, pero al menos esa tendencia mayoritaria en el derecho internacional privado del mundo, que es acoger la posibilidad de que las partes pacten la ley del contrato. Todavía sigue discutiendo la doctrina, al menos en mi país sucede, sobre si las normas de conflicto contenidas en el Código Civil de Comercio permiten o no el pacto de ley extranjera. Yo soy de los que piensa que sí, y seguramente en algún momento, en otro escenario, podríamos discutir los argumentos, y hay una cierta tendencia favorable de la jurisprudencia colombiana tendiente a permitir esa posibilidad. Pero cuesta entender por qué en pleno siglo XXI todavía es discutible, al menos en Colombia, insisto, pero esto me temo que pasa en otros países de nuestra América Latina, si las partes pueden o no pactar la ley del contrato. Y de ahí para allá, pues seguramente muchos temas también, como si podrían escoger instrumentos de soft law o no hacerlo, o si cuando decimos que pueden pactar ley tendría que ser una ley dictada por un legislador, ley en sentido estricto, etcétera. Son temas, así parezca extraño, que sigue discutiendo el derecho internacional privado de América Latina. Cuando yo suelo plantear este tema en mis cursos de Derecho Internacional Privado o de Contratación Internacional, no falta quien inmediatamente levanta la mano y dice, profesor, pero lo más fácil no será entonces que los países se pongan de acuerdo, salvo Brasil, hablamos el mismo idioma, que adoptemos un tratado internacional y que resolvamos el tema del conflicto de leyes armonizando la regla de conflicto. A lo que yo procedo a responder, y me perdonan si con esto voy de pronto a herir algún sentimiento, alguna idea que alguno tenga, pero yo creo que la historia de los intentos latinoamericanos en adoptar tratados de derecho internacional privado es la historia de un fracaso. Y por eso los he titulado aquí los frustrados intentos de adopción de convenciones internacionales. En esta parte del slide estamos resumiendo 120, 130 años de historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero que todo, entonces, dos grandes esfuerzos por unificar las reglas de derecho internacional privado, como lo fueron los tratados de Montevideo en 1889. En Colombia, el Tratado de Derecho Civil y Comercial Internacional fueron adoptados por medio de la Ley 33 de 1992, un siglo y unos años después, donde muy concretamente recordarán ustedes que el artículo 33 de este tratado, pues prácticamente recoge una regla que ya está en algunos de los códigos, y es que el contrato se regirá por la ley del lugar de cumplimiento. Y el otro buen intento, no sé si calificarlo como bueno, tal vez en su época sí, al menos es loable que alguien lo haya pensado, el Código de Bustamante de 1928, en su artículo 186, precedido de otras reglas que de alguna manera se refieren al tema, pero concretamente diciendo entonces que el contrato se regirá por la ley del lugar de celebración. Podríamos aquí proceder a mirar y gastar algunos minutos, pero sería necesario eventualmente cuáles países de América son parte de Montevideo y qué países son parte de Bustamante. Pero esas mismas inquietudes que yo he planteado de pasada, haciendo referencia a las normas nacionales y tomando concretamente el caso colombiano, esas mismas cuestiones o cuestionamientos pues surgen a partir de la lectura de las reglas contenidas en los tratados de Montevideo y en el Código de Bustamante. No recogen todos los supuestos de hecho, se quedan cortos en cuanto a las previsiones, pero además no reconocieron la posibilidad de escogencia de ley aplicable entre las partes. Seguramente, como alguna vez lo charlaba con algún profesor, un colega experto en Derecho Internacional Privado, porque de pronto en la época en la que estos tratados fueron preparados, pues no se pensaba en esa posibilidad. Pero hoy ya se piensa, hoy ya se admite, casi sin discusión. Y simplemente con ese detalle quisiera yo decirles, por esa razón, por ese motivo, los tratados de Montevideo y el Código de Bustamante pues no responden a las grandes cuestiones o a los grandes temas de la contratación internacional contemporánea.
me parecería extraño que algún país quisiera ver en este momento hacia el modelo de los tratados de Montevideo y del Código Bustamante. Y quiero contarles una infidencia. El año pasado, precisamente a propósito de un proyecto de Código Civil elaborado en Colombia por un grupo de profesores de la Universidad Nacional, basado a su vez en un proyecto que en 1980 también quiso ver la luz en Colombia, pero que no quedó sino en proyecto, perdón. En ese proyecto del 80, que se trató de recoger el año pasado, insisto, en la exposición de motivos se decía que se había visto hacia el Código de Bustamante. Entonces yo apenas vi eso, le escribí un mensaje a mi buen amigo Eduardo Picant, preguntándole, Eduardo, ¿tú qué pensarías de algún país que hoy en día, años 2020-2021, quisiera ver hacia el Código Bustamante o hacia los tratados de Montevideo? ¿Qué pensarías? Sin decirle que obviamente se trataba del caso colombiano. Y Eduardo respondió inmediatamente diciendo algo así como, diles que por favor no, que la primera decisión que tomó Chile fue denunciar el Código Bustamante. Estos instrumentos están muy alejados de nuestra realidad. Seguramente Eduardo va a seguir comentando algo sobre esto. Entonces, simplemente causa extrañeza cómo algunos pretenden seguir viendo hacia los tratados de Montevideo y hacia el Código Bustamante, desconociendo de pronto toda la evolución que ha habido en el derecho internacional privado en las últimas décadas y que también pues, ha ocurrido en América Latina. ¿Qué pasó con la Convención de México de 1994? Es lo que hay que preguntarse, porque la CIDIF, la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, en México, 1994, adoptó la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, basada en las tendencias de su tiempo, mirando hacia modelos como la Convención de Roma del 80, en lo pertinente, y que concretamente en la parte que aquí he querido transcribir y destacarlo con colores para que ustedes lo puedan ver, pues creería yo que resuelve algunas de las, o pretende resolver algunas de las cuestiones que he planteado. Entra diciendo el artículo 7º que el contrato se rige por el derecho elegido por las partes, con una limitante, y es que el artículo 17 señala que derecho es el vigente en un Estado, con lo cual parecería cerrar el paso a los instrumentos de soft law. Ese resulta un tema discutible, pero bueno. También el artículo 9º diciendo que si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable o su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos, recogiendo la tendencia o la teoría de los vínculos más estrechos, que en lo personal siempre la he visto pues muy positiva porque le deja al juez en el caso concreto mirar las circunstancias que rodean a las partes y valorar con qué derecho nacional tiene efectivamente los vínculos más estrechos para proceder a determinar que esa es la ley que va a regir el contrato, abriéndole la puerta también a los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. En aquella época habían sido adoptados los principios UNIRA y seguramente se estaba pensando en esa posibilidad, y también a otro tipo de fuentes como normas consuetudinarias, principios generales del derecho comercial, etcétera. Yo creo que lo menos malo que le podría pasar al derecho internacional privado de América Latina a los países sería adoptar la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, pero al parecer no lo van a hacer. Han pasado ya 2 décadas y unos años, ya vamos para 30 años de la Convención de México del 94, y a la fecha solamente ha sido ratificada por México y por Venezuela. Suelo decirle a mis alumnos que México era el país anfitrión y seguramente le habría quedado mal no hacerlo, y Venezuela en su momento era un país muy disciplinado en asuntos de derecho internacional privado, y que por esas razones seguramente estos países ratificaron México en 94. Pero yo me pregunto, ¿y qué ha pasado con Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, los países de Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos? Prácticamente con el silencio, lo que están diciendo es que no les interesa ratificar México 94. En alguna ocasión, el profesor Carlos Esplugues, por un acto de generosidad, me invitó a un curso de maestría que él dirige en la Universidad de Valencia.
y quería que yo brindara algunos elementos sobre el derecho internacional privado de los contratos en América Latina. Me sorprendió cuando llegué al salón de clase que la mitad de los alumnos eran latinoamericanos, entonces yo le pregunté que para qué les llevaba un profesor latinoamericano si ellos iban a explorar otros mundos. Me dijo que precisamente por eso, porque ellos ya habían escuchado pues, la visión europea y que quería que se le brindara algunos elementos comparativos latinoamericanos. Yo dije algo parecido a lo que acabo de mencionar, que de pronto lo menos malo que le podría pasar a nuestros países es adoptar México 94, y en el momento del almuerzo el profesor Esplugues me lo cuestionó, me dijo, pero de alguna manera México 94 tiene uno que otro detalle, se va quedando rezagado, ¿te parece de verdad conveniente? Yo simplemente le respondí, querido Carlos, ¿qué te parece mejor y más cercano a nuestro tiempo? ¿México 94 o Montevideo 1889? Sin duda, México 94. Pero ante la respuesta negativa de parte de los países, es decir, implícitamente han dicho que no les interesa ratificar México 94, tenemos que preguntarnos y qué solución se ha dado desde tal vez otra óptica. ¿Qué ha pasado con la adopción de instrumentos uniformes? Porque recordemos que, al menos en el derecho internacional de los negocios, hay dos tendencias: o a resolver el tema vía normas de conflicto de leyes, derecho internacional privado, y modernizarlas, o adoptar instrumentos uniformes, esfuerzo o tema más bien al cual le han dedicado sus esfuerzos instituciones intergubernamentales como el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, entre algunas otras, siendo el instrumento más emblemático la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, adoptada en la ciudad de Viena el 11 de abril de 1980, a la fecha ratificada por 94 países, 17 de los cuales son países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Salvador, Guyana, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, San Vicente de las Granadinas, Costa Rica, Guatemala. Uno más bien lo que debería preguntarse es cuáles no están, y en el mapa se puede ver pues cuáles no. Venezuela firmó y no ha ratificado, Bolivia no la ha firmado, algunos países de Centroamérica todavía están ausentes y algunos del Caribe, pero hay que preguntarse, ¿y en la práctica qué ha sucedido con la implementación de los instrumentos uniformes? Porque recuerden que UNCITRAL o CENUDMI, como se prefiera pronunciarlo, y también UNIDROIT, pues estas instituciones fueron creadas precisamente para proponer la adopción de instrumentos que contribuyeran a reducir la incertidumbre derivada de la determinación de la ley aplicable a contratos internacionales. ¿Qué ha pasado con los instrumentos uniformes en América Latina? Nada, concretamente. Los países la han ratificado, sí, pero su aplicación yo creo que todavía es un tema pendiente. Ese es un simple reconocimiento que quiero hacer mostrando esas fotografías a los autores que han estudiado la Convención de Viena y que la han difundido en América Latina: Alejandro Garro, Alberto Suppi, Jorge Amé Godard, la profesora Perales Vizcasillas de España, que tantos lazos tienen con América Latina, el profesor Edgardo Muñoz de México, Álvaro Villar en Chile, el profesor Morales Moreno desde España también, que con muchos lazos con América Latina. Habría que mencionar a otros, pero estos de pronto los más representativos, y un homenaje a ellos. Pero hay que preguntarse, ¿y dónde están los casos en aplicación de la Convención de Viena? Yo en algún estudio alguna vez mostré unas estadísticas, y por ahí tribunales de la China, Alemania, Suiza, Estados Unidos, España, 200, 300, 500, 600 casos. Y en América Latina el que más casos tiene de pronto Argentina, Chile, México, por ahí entre 15 y 20 casos en varias décadas. Se podrían clasificar, sé que no tengo mucho tiempo para referirme a todos, pero se podrían clasificar en los casos que la han aplicado, directa o indirectamente, que son los menos; casos que han omitido la aplicación de la convención o la han dejado de aplicar sin mayores razones jurídicas, tal vez por desconocimiento; casos en que los tribunales la han utilizado para reinterpretar normas internas, que es un tema que habría que explorar. Por aquí van a ver la cita de algunos casos de El Salvador, un par de casos colombianos;
o casos que la han citado en sus consideraciones, pero interpretándola de manera errónea. Yo creo que es el gran peligro que tiene la lectura de esos instrumentos, que los leamos eventualmente en clave de derecho nacional, desconociendo incluso los propios términos y el significado que los propios términos tienen en la Convención y en otros instrumentos uniformes. Simplemente ustedes en este documento que a Candela se lo entregaré para que lo circule, podrán encontrar algunos de los casos a los que me refiero, casos que la han aplicado, ya sea de manera directa o indirecta, o que la han omitido cuando la convención era la ley aplicable. Un ejemplo es un fallo del Tribunal Superior de Bogotá de 30 de julio del 2008, donde se verificaban todos los factores de aplicación de la Convención de Viena y no la vio el tribunal, tampoco lo vieron los abogados de las partes, y era un caso de compraventa internacional de mercaderías regido por la convención. Se resolvió conforme a las normas nacionales, que no eran las aplicables. Algunos casos en Chile que la omitieron, y simplemente decirles que ese tal vez es el estado jurisprudencial, que solo lo resumo, de la convención en nuestros países. Un tema que a mí me ha llamado la atención es también, ¿y cuál es la influencia legislativa de la Convención en América Latina? Porque cuando uno va a los autores, Díez Picasso, Morales Moreno, para hablar de autores de habla hispana, ellos mencionan la influencia que la Convención viene teniendo en los procesos de modernización del derecho de las obligaciones. Y muchos citan la reforma al Código Alemán, al Código Holandés, la Ley China de Contratos y después el Código Civil Chino, el Proyecto Español, la Reforma Francesa, donde de alguna manera se vio hacia la Convención de Viena para llevar al derecho interno reglas extraídas de ella. Y el caso que quiero destacar es el del Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina, adoptado en 2014, que en algún aspecto recibe o recoge o intenta hacerlo reglas que provienen de la Convención, como es el tema de la falta de conformidad en la entrega de las mercaderías, que eso es un supuesto de incumplimiento, que si una de las bondades tiene la Convención de Viena en cuanto al contenido del contrato es que unifica los supuestos de incumplimiento con los de saneamiento, y los lleva a los saneamientos por evicción y vicios ocultos, los conocemos, al mundo del incumplimiento, y por esa vía unifica los remedios. Subsume, mejor dicho, las reglas que todavía por ahí están presentes en nuestros códigos de saneamientos por evicción y por vicios ocultos, que al parecer no son sino un recuerdo, una reminiscencia del pasado, de figuras que hace 2000 años pudieron haber tenido algún sentido cuando fueron creadas en el derecho romano, pero que hoy están también cargadas de interrogantes y de problemas, que han sido superados por el modelo de la falta de conformidad de la Convención de Viena. Son sistemas incompatibles. Yo por eso me he preguntado varias veces, ¿y por qué fue que los redactores del Código Civil y de Comercio argentino no se dieron cuenta de ello? Y no solo mantuvieron las reglas sobre evicción y vicios ocultos que venían del Código de 1869, sino que paralelamente introdujeron las reglas de falta de conformidad sin darse cuenta que son incompatibles. Este caso yo lo quiero citar no para demeritar la labor codificadora ni más faltaba, sino para decir que con eso hay que tener cuidado. Si se quiere revisar los códigos de derecho privado en los países y eventualmente mirar hacia los instrumentos uniformes como la Convención de Viena, hay que fijarse bien para que no vayan a llegar a chocar con reglas que eventualmente se quieran mantener, como el ejemplo pues que les estoy contando, que yo me he preguntado y alguna vez lo charlaba con Candela, qué habrá pasado si ella conocía casos de tribunales argentinos donde se hubiera enfrentado al problema, porque aquí hay un choque de supuestos de hecho y de acciones. Habría que ver los jueces cómo eventualmente lo están resolviendo. Entonces es un aspecto con el cual obviamente hay que tener mucho cuidado. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de vuelta a las normas nacionales de derecho internacional privado? Casi que uno podría clasificar la historia del derecho internacional privado, al menos de los contratos en América Latina, en las siguientes etapas. Siglo XIX y buena parte del XX, normas nacionales. Finales del XX, aunque con antecedentes frustrados también, intento por adoptar instrumentos convencionales, como la Convención de México, y paralelamente el fenómeno armonizador, como es recoger instrumentos como la Convención de Viena en el papel, porque en la práctica no ha sucedido mucho con la Convención de Viena en nuestros países. Pero en los últimos años, ¿qué se observa?
la tendencia de los países de América Latina a adoptar normas nacionales, nuevamente, dentro de los códigos o en leyes especiales. Yo no lo estoy criticando y simplemente estoy reconociendo un fenómeno que es así. Yo por eso en mi país he dicho en varios foros, si los vecinos lo están haciendo, nosotros también. Y de pronto estamos en mora. Debemos dictar una ley moderna de derecho internacional privado. Lo hizo el Perú en el Código de 1984, el libro 10 sobre Derecho Internacional Privado. Lo hizo Venezuela en 1998, Ley de Derecho Internacional Privado. En años más recientes, Paraguay, Ley sobre Derecho Aplicable a Contratos Internacionales. El Código Civil y Comercial Argentino, también un título sobre Derecho Internacional Privado. La República Dominicana, Panamá, Uruguay recientemente, y Eduardo seguramente les contará a continuación qué es lo que puede llegar a pasar en Chile a partir del proyecto que él y otros colegas han venido elaborando. Creo que si el mensaje entonces con esto es, no nos interesa adoptar la Convención de México del 94, entonces pues dictemos leyes nacionales modernas de derecho internacional privado, ojalá armónicas, para que no vayamos a seguir con el mismo problema de la relatividad del derecho internacional privado, y es decir, que cada ley de pronto privilegia algún punto de contacto, soluciona de una u otra forma algún punto en particular, o sea que de alguna manera haya armonía entre las reglas del derecho internacional privado latinoamericano. Habría que preguntarse, ¿qué va a pasar con la guía legislativa de la OEA y los principios latinoamericanos del derecho de contratos? Tal vez voy a hacer referencia solo y final además a estos últimos. La guía legislativa de la OEA, pues muy reciente, tal vez todavía está por ser leída. Eh, si los países no van a ratificar México 94, que al menos los operadores miren a la guía legislativa de la OEA sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales. Y cuando hablo de operadores me refiero a las partes, sus abogados, los jueces, los árbitros. Pero ¿qué sucede? También entre interrogantes con los principios latinoamericanos. Un grupo de académicos de Chile, Colombia, Argentina, Venezuela y otros países tal vez, hace algunos años, mirando tal vez también hacia lo que ha pasado en Europa y otros lugares, que es emulando, si se quiere, también el intento de adoptar unos principios uniformes sobre la contratación internacional, proceso que acogió en su momento UNIDROIT, pues estos colegas han preparado una que yo creo que debería llamarse propuesta de principios latinoamericanos de derecho a los contratos, mirando hacia los principios europeos, los principios UNIDROIT, la Convención de Viena, pretendiendo también que las partes los pacten como ley del contrato, que se entiendan como reflejo de la lex mercatoria, pretendiendo en una sola frase modernizar el derecho de los contratos en América Latina. Yo creo que este buen intento, al menos por el momento, no pasa sino de un intento de carácter académico. No lo estoy criticando, solo reconociendo también algo que pasa. Y por eso mi mensaje es, ojalá el Comité Interamericano de la OEA, ojalá la CIDIP, de alguna manera acogiere, respaldare esta propuesta para promover el conocimiento, el estudio, eventualmente la implementación de los principios latinoamericanos de derecho de los contratos, para que no se vaya a quedar como una simple propuesta académica, que creo que es hasta el momento lo que ha sucedido. Me ha parecido curioso a mí, aunque pues también lo destaco, que se haya hecho una publicación de los principios en el Boletín Oficial del Estado en España. Pero me he preguntado, ¿y por qué en España y no en los países latinoamericanos? Es una cosa que ya de entrada suena raro. Debería haberse hecho una publicación en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, los países latinoamericanos. Pero ¿por qué en España? De pronto es porque les interesa más a ellos que a nosotros. Escasísimas las referencias en los autores a los principios latinoamericanos, lo cual efectivamente muestra nuevamente que están en estado pendiente. Sé que son muchos los temas que he pretendido tocar, describir. Quería hacer o plantearles una visión panorámica de qué es lo que ha pretendido suceder con el derecho internacional privado de los contratos en América Latina, y todo para volver a ratificarme con la idea con la cual entré. Yo creo que ambos mundos, el mundo del derecho internacional privado y del derecho uniforme,
son mundos o son temas pendientes en nuestros países y ojalá siguiéramos uniendo esfuerzos para estudiar estos asuntos, para estudiar esos instrumentos, aplicarlos, tanto los de derecho internacional privado como los de derecho uniforme, caso concreto del de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Bueno, muchas gracias, Candela. Te dejo entonces con el uso de la palabra y le cedo la misma a Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Guido Albán. Muy interesante y muy ilustrativo de todo el panorama, sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional privado de fuente interna colombiano y con una mirada particular en los contratos internacionales. Seguramente ya hay algunas preguntas, así que seguramente después vamos a tener un lindo debate, y bueno, los invitamos por supuesto a que sigan haciendo preguntas, así las ordenamos y a continuación del profesor Albónico las vamos a leer, las vamos a dar lectura y seguimos con el debate. Muchísimas gracias. Entonces ahora es un gran placer para mí presentar a nuestro segundo expositor del día de la fecha, que es el profesor Eduardo Picán Albónico. Como todos sabemos, él es profesor de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es presidente de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado, como así también presidente de la comisión a cargo de redactar el anteproyecto de ley de Derecho Internacional Privado del año pasado, del año 2020. Es socio de Picán y Ríos Abogados, y por otro lado, como todos conocemos, es autor de numerosos trabajos que nos han ilustrado sobre el derecho internacional privado en general y el derecho internacional privado chileno en particular. Le damos la palabra al profesor Picán Albónico. Muchas gracias, Luciana. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, corresponde y no puede ser sino de esa forma, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales por esta invitación. Además me siento muy cómodo, Luciana, porque están presentes grandes amigos y amigas. Y quiero comenzar con mi gran amiga Adriana Dreising, a quien saludo a la distancia, la gran maestra del derecho internacional privado argentino hoy día, que ha dejado tanta huella. Veo también entre los presentes y dentro del público amigos también chilenos, Jaime Gallegos, y por supuesto a Jorge Oviedo Albán. Realmente es un privilegio para mí poder compartir esta testera virtual con él, que es uno de los grandes especialistas latinoamericanos en derecho de los contratos y en particular del derecho uniforme del comercio internacional, como todos sabemos. Muy bien, quiero hacer extensivo este saludo a todas y a todos. Veo que hay conectados cerca de 300 personas, entonces realmente sería injusto nombrar uno a uno. Entonces, les envío un saludo completo a todos. Y mientras escuchaba a Jorge, realmente me preguntaba, cuando yo estudié Derecho Internacional Privado, hace ya varios años, pero no tantos tampoco, a mí me enseñaron un derecho internacional privado completamente distinto, y está bien que sea así porque, con suerte, en aquellos tiempos, uno tenía acceso a Internet. Hoy estoy dando esta ponencia desde una hacienda maravillosa, ciertamente. Me están escuchando desde Perú, desde Argentina, desde Ecuador, desde México, vi por ahí, y desde mi país. Entonces, ciertamente algo ha cambiado. Algo ha cambiado durante los últimos 20 años, y ese algo que ha cambiado permea también al derecho internacional privado, y no solamente a nuestra disciplina, que es lo que nos convoca hoy día, sino que también al derecho civil, al derecho de familia, al derecho comercial y a todas las ramas de las ciencias jurídicas, pero el derecho internacional privado en particular. Y digo en particular porque pocas disciplinas tienen tan íntima relación como el derecho internacional privado con la globalización como esta. ¿Ya? Entonces, cuando ciertamente uno empieza a constatar el aumento que tiene el turismo internacional, por ejemplo, cuando uno empieza a analizar los efectos que tiene la globalización en la vida diaria de la gente, no como concepto académico, no como concepto general, sino que desde un punto de vista práctico, cómo este concepto de globalización o mundialización ha llegado a lo más cercano de cada uno de nosotros, incluso entrando en nuestros hogares. O sea, eso es la globalización. Cómo Internet ha
se ha inmiscuido derechamente en las relaciones jurídicas internacionales, no solo en temas tan importantes como los que aludía Jorge hace un momento atrás, que son los contratos internacionales. Cuando el Código Civil de Chile, que es muy antiguo, es de 1855, pensó la regulación de los contratos, no pensó en ningún momento la regulación de los contratos internacionales. De hecho, si tú revisas el Código Civil de Andrés Bello, en ninguna parte vas a ver que se haya mencionado siquiera la palabra internacional a propósito de los contratos. No se habla de los contratos. Entonces, don Andrés Bello, el gran jurista venezolano, cuando redactó el código, simplemente entendió que era conveniente, siguiendo las lógicas, las normas contenidas en el Código Civil francés y con la formación que tenía en el derecho inglés, de incorporar ciertas normas que determinaran el derecho aplicable y únicamente el derecho aplicable a ciertas cuestiones que para él eran fundamentales. Pero estableció, a diferencia de lo que ocurrió con ustedes en Argentina, con Vélez Sarsfield, don Andrés Bello entendió que era absolutamente impertinente para el legislador chileno inmiscuirse en temas que no ocurrieran dentro de las fronteras del territorio chileno. Y la influencia del Código Civil chileno, como lo decía Jorge hace un momento atrás, fue bastante importante. Y una historia sobre esto uno la puede ver elegantemente expuesta en el magnífico libro de Jürgen Samleben sobre el Código de Derecho Internacional Privado, en donde se establece claramente cómo se distribuyeron en el continente americano verdaderos grupos, el grupo rioplatense, el grupo chileno, el grupo centroamericano, para los efectos de regular en ese tiempo, estoy hablando en 1920, lo que era el derecho internacional privado, que es una cosa completamente distinta a lo que es hoy. Si uno ve el Código de Derecho Internacional Privado, el Código de Bustamante, la verdad que es una magnífica obra, uno no puede sino felicitar esa obra, ¿ya? Y ahora va a estar de aniversario, por cierto. Uno debiera realmente organizar y debiéramos empezar a organizar como homenaje a esa gran obra de Antonio Sánchez Bustamante, un gran seminario a nivel americano respecto de lo que se hizo en 1923. Pero Antonio Sánchez Bustamante tenía ciertamente, cuando elaboró este código, ¿ya?, unas concepciones que eran las concepciones que regían en la sociedad en los años 20 y no en el año 2020. ¿No es verdad? Entonces uno puede entender así por qué ese código tiene un libro completo dedicado al derecho penal internacional, porque antes simplemente el derecho penal internacional no era una cuestión ni siquiera que estuviera tratada por los profesores de derecho internacional público. En verdad el derecho internacional privado le interesaba el derecho penal porque muchas veces teníamos que ver, en definitiva, si determinados delitos eran o no eran tales en un país o en otro. Pero el derecho internacional privado es una cosa muy distinta. No tiene nada que ver con el derecho penal. Hoy día, a lo menos hoy día, el objeto de nuestra disciplina no es otro que regular las relaciones privadas internacionales. Y las relaciones privadas internacionales son, en términos bastante simples, las que nos vinculan con más de un Estado. A los particulares, digo. O sea, aquellos que tienen elementos objetivos de cierta importancia, que no sean nimios, que nos vinculen con más de un Estado y que pongan en un escenario muy determinado al tribunal que está conociendo el asunto. ¿Tengo competencia o no tengo competencia? Porque la puedo tener, pero también puede tenerla perfectamente un tribunal extranjero. Y la segunda gran pregunta, entonces, que se hace el derecho internacional privado una vez que el tribunal se ha declarado competente para conocer de una determinada cuestión, es si tiene que aplicar su propio derecho o un derecho extranjero. Y eso nos lleva entonces a repasar distintas instituciones de nuestra disciplina que son importantes en esto, como el reenvío, ¿ya?, como las calificaciones. Pero el derecho internacional privado tampoco se agota ahí, sino que también hoy día es muy importante entender que no simplemente el tribunal doméstico, el tribunal nacional va a conocer de un asunto y eventualmente tenga que hacer este ejercicio de determinación del derecho aplicable, sino que muchas veces va a ser un verdadero receptor de la sentencia que ya se ha pronunciado en el extranjero. Y simplemente lo que le corresponde es verificar si se cumplen ciertos requisitos para reconocer y ejecutar esa sentencia en Chile, o en Argentina, o en Perú, o en México. Pero esto que estoy diciendo a título puramente introductorio, lo hago simplemente para invitarlos a reflexionar sobre lo que podríamos denominar un cuarto pilar del derecho internacional privado, que realmente hoy tiene una fuerza fundamental. Y tiene una fuerza fundamental, me estoy refiriendo a la cooperación jurídica internacional. Y cuando hablo de cooperación jurídica internacional, no solamente me estoy refiriendo a los exhortos internacionales, sino que a temas que son muchísimo más sensibles para nuestra disciplina y en el día a día de las personas. Por ejemplo,
una chilena viaja a Noruega, conoce a un noruego, se enamora de ese noruego y tiene un hijo. Esa relación de convivencia o matrimonial simplemente fracasa. Ella vuelve sin la autorización del padre de su hijo a territorio nacional, existiendo un derecho de guarda, un derecho de custodia respecto del padre noruego. Ellos se separaron en Noruega. La pregunta es, ¿qué procedimiento tengo que utilizar para poder obtener la restitución de ese niño que en verdad tiene el derecho a estar viviendo no en el país en donde su madre lo traslada? Porque no es el interés superior de la madre ni del padre lo que le importa el derecho internacional privado de familia, sino que particularmente el interés superior del niño, niña o adolescente. La pregunta entonces, ¿qué procedimiento es? Las preguntas clásicas del derecho internacional privado, esas preguntas que nos hacía precisamente, nos hacían los maestros antiguos. ¿Es simplemente esto se agota en determinar el tribunal competente y el derecho aplicable? No, el derecho internacional privado, si simplemente respondiera esas preguntas tan simples, sería una disciplina bastante minimalista, para utilizar un calificativo. El derecho internacional privado de la globalización, el derecho internacional privado del año 2021, nos obliga a pensar en otros métodos, no simplemente en el método conflictual, no simplemente en el método material. Hoy, en la Unión Europea, se habla simplemente del método de reconocimiento. Entonces, en un ejemplo como el que les acabo de dar, sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, yo no creo en el método conflictual. ¿Qué quieren que les diga? No creo en el método conflictual. En lo que creo verdaderamente es en el método de la cooperación jurídica internacional, en donde lo realmente importante es la forma de cooperarse rápidamente entre las autoridades en un tema que ciertamente vincula a dos privados. ¿Y cuál es el objetivo? Restituir al niño, niña y adolescente a su país de residencia habitual. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la obtención internacional de alimentos. Entonces, el derecho internacional privado hoy día descansa en 4 pilares fundamentales: competencia judicial internacional, derecho aplicable, reconocimiento extraterritorial de actos y decisiones y cooperación jurídica internacional. Quería hacer simplemente esa breve introducción para comentarles a continuación, dentro de los próximos minutos, qué es lo que ocurre con Chile. ¿Qué es lo que ocurre con Chile? Luciana lo anticipaba, efectivamente hace 3 o 4 años nosotros comenzamos a trabajar luego de un largo letargo en nuestro país, luego de una invernación de bastantes años, me atrevería a decir, en ámbito de la doctrina. Hoy día podemos ver en Chile, en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en nuestros vecinos. Perú, ya se ha hablado aquí. ¿Qué es lo que ocurrió con Perú? Perú hace muchos años, casi 30 años, entendió que tenía que actualizar las normas del Código Civil en materia de derecho internacional privado, incorporó un título, el último título, aunque sea el último título del Código Civil, pero está en el Código, ¿ya? Y reguló de manera bastante actualizada las normas de derecho internacional privado. Venezuela hizo lo mismo, todos lo sabemos, en el año 99. Argentina, ¿para qué decir? Un código, aunque alguna patita dentro del código, dentro de estos 4 pilares del derecho internacional privado, uno podría echar de menos en el código civil argentino del año 2015. Y así podríamos seguir subiendo. Uruguay lo acaba de aprobar. Entonces, bueno, hubo un largo silencio, podríamos decirlo, más allá de la cordillera, pero nos pusimos a trabajar fuertemente un grupo de profesores hace 4 o 5 años atrás en ir aceptando lo que era el derecho internacional privado. Jorge se refería precisamente a esto hace un momento atrás, la influencia que tuvo el Código Civil chileno en el derecho internacional privado latinoamericano, particularmente en Centroamérica. Fue potentísimo. O sea, el derecho internacional privado de El Salvador es el derecho internacional privado chileno, consagrado en el Código Civil chileno, y así en Ecuador, en Colombia, en fin. Entonces, algo había que hacer, porque continuar con las normas del Código Civil chileno, realmente para regular contratos internacionales, en donde el propio código en ninguna parte habla de contratos internacionales y ni siquiera regula o reconoce de manera ni siquiera medianamente explícita la autonomía de la voluntad para, por ejemplo, elegir el derecho aplicable en un contrato internacional. Si es que no estamos hablando de elegir el derecho aplicable a la capacidad, si eso no es posible. Lo que estamos hablando es algo tan elemental en el año 2021 como simplemente que en un contrato de compraventa internacional de mercadería, en donde yo soy el abogado de la empresa chilena, ¿bien? Y mi colega, abogado de la empresa alemana, nos estamos comunicando por internet y me pregunta, bueno, pero ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Qué cosa tienen ustedes? Esto, en materia de contratos, simplemente, por favor, traten de pensarlo así. Hasta hace 10 años atrás,
10, 15 años atrás, nosotros tampoco teníamos una ley de arbitraje comercial internacional. Hoy día sí la tenemos, que es la ley modelo UNCITRAL, pero antes realmente nos poníamos rojos cuando nos teníamos que sentar a negociar con un abogado alemán y nos preguntaba el abogado alemán, ¿ustedes tienen la ley de UNCITRAL? Y francamente no la teníamos. Entonces, sí, pero tenemos un código de 1943, que es el Código Orgánico. Ya, perfecto, pero ¿cómo regula la competencia judicial internacional de los tribunales chilenos? No la regula, tiene solo 3 artículos. Entonces, realmente nos ponía en una situación bastante, desde un punto de vista práctico, lo estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo ahora lo estoy diciendo específicamente como abogado, no como académico. Como abogado realmente era una cosa incomprensible. O sea, hace un par de años atrás tampoco teníamos ratificado, no habíamos adherido a la Convención de La Haya sobre la apostilla, de 1961. Te preguntaba un abogado alemán, oye, pero ¿cómo te mando el poder a Chile? ¿Ya? Lo siento, tienes que hacer el trámite, las cadenas de legalizaciones, pero realmente no podían comprender que nosotros no tuviéramos la apostilla. Entonces, ¿por qué les estoy comentando todo esto? Porque ciertamente, a porrazos, algo hemos entendido en Chile, y ese algo que hemos entendido es que tenemos que actualizar el sistema chileno de derecho internacional privado. No solamente en temas tan elementales, patrimoniales como los contratos internacionales, sino que en otros temas que son mucho más sensibles, y ahora hablo también como académico, como el derecho de familia internacional, que cada día que pasa me enamora más. El derecho de familia internacional. Entiendo que el derecho de familia internacional es algo que está tan íntimamente también vinculado al derecho internacional de los derechos humanos y a los derechos humanos. El reconocimiento de la identidad cultural. ¿Ya? El entendimiento de que nuestro país es una franja tan larga de tierra que llega hasta casi la Antártica arriba, y que digamos, nos muestra todo tipo de climas y todo tipo de paisajes. Es un país tan diverso, ¿ya? Que, bueno, desde un punto de vista geográfico también, ciertamente uno podría entender que existe algún tipo de justificación de que, como me decía el profesor José Carlos Fernández Rosa hace más de 10 años atrás, realmente Chile vive en una posición insular desde un punto de vista del derecho internacional privado, porque tienen de un lado una cordillera gigantesca que los separa de Argentina, y del otro lado tienen agua, y mar, y mar, y mar. Entonces, probablemente sea por eso que son tan insulares. Bueno, y sea por eso quizá que don Andrés Bello estableció con tanta fuerza el territorialismo en Chile, a diferencia de lo que ocurre con ustedes en Argentina, en donde el domicilio era la piedra angular para Vélez Sarsfield. Lo que realmente importaba era el domicilio para determinar el derecho aplicable. Para don Andrés Bello era todo lo contrario. Don Andrés Bello no entendía por qué tenía que estar aplicándose la ley chilena en el extranjero, ¿ya?, a situaciones que no incumbieran exclusivamente a los chilenos. Y por el contrario, el derecho argentino no tenía por qué venirse a aplicar más allá de la cordillera de los Andes, ¿ya?, cuando un argentino viniera a Chile o a Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque estaba en suelo chileno. En eso consiste el principio de territorialidad, que tan fuertemente está arraigado en Chile, y que nosotros, con humildad, pero con trabajo también durante los últimos 4 años, hemos tratado de remover a través de esta propuesta legislativa que entregamos al Ministerio de Justicia en octubre del año pasado, que es un anteproyecto de ley de derecho internacional privado que se va a presentar este segundo semestre al Congreso Nacional. Ese anteproyecto de ley tiene 93 artículos. Descansa en los 4 grandes pilares del derecho internacional privado: competencia judicial internacional, reconocimiento extraterritorial de actos, determinación del derecho aplicable y cooperación jurídica internacional. Si ustedes pudieran preguntarme, mire, deme 3 conceptos básicos que recoge ese anteproyecto de ley y que lo distinga del derecho internacional privado que tienen hoy día vigente, yo me atrevería a decir que son los siguientes. Primero, y a través de la comisión que se formó para elaborar este anteproyecto, porque no fue un trabajo de 2 o 3 profesores, esto lo tratamos de hacer de manera bastante seria. La comisión que se formó por encargo del Ministerio de Justicia estuvo conformada por 30 profesores de distintas universidades, uno de los cuales veo aquí que es mi gran amigo Jaime Gallegos. 30 profesores de distintas universidades de Arica a Punta Arenas. Y nos pusimos a trabajar y nos juntamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue discutir sobre, bueno, nosotros tenemos unas normas de conflicto pensadas en las normas de conflictos clásicas sabinianas. ¿Qué es lo que hacemos con esa norma de conflicto? Vamos a continuar con esa norma de conflicto que utiliza solo un factor de conexión, limitando completamente la movilidad, la cintura del tribunal para administrar justicia, especialmente en temas de derecho de familia internacional, o damos un paso más adelante. Y dar un paso más adelante significa entender que, bueno, hoy día existen lo que se denominan las normas de conflicto materialmente orientadas. O sea,
materialmente orientadas a un fin sustantivo que es precisamente dar una justicia más cercana a las partes. Entonces, ¿cómo se logra eso? Simplemente no renunciando a la norma de conflicto, sino que permitiendo que la norma de conflicto juegue con más de un factor de conexión. ¿Y quién es el encargado de elegir ese factor de conexión para el caso concreto? El adjudicador. ¿Y quién es el adjudicador? El tribunal. ¿Bien? Entonces, esa fue, me atrevería a decir yo, una de las primeras cuestiones que decidimos en la comisión. Atrevámonos a incorporar normas de conflicto materialmente orientadas. Entonces, se incorporaron esta clase de normas en temas de derecho de familia, en temas de matrimonio, en temas de acuerdo de unión civil, en materia de contrato, con fuerte predominio del principio de autonomía de la voluntad, entre otras materias. Un segundo gran tema que me atrevería a decir que le imprime el sello a este anteproyecto de ley es el hecho de que renunciamos derechamente o tratamos de renunciar en este anteproyecto de ley al principio de territorialidad. El principio de territorialidad de la ley chilena está establecido en una norma que simplemente es muy cortita y dice lo siguiente: la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Esa norma tan simple, lo decía el gran maestro chileno de Derecho Internacional Privado, Mario Ramírez Necochea, es el verdadero cáncer del Derecho Internacional Privado en nuestro país. Es el verdadero cáncer del Derecho Internacional Privado en nuestro país, porque no permite, en definitiva, que los tribunales chilenos puedan aplicar con libertad derecho extranjero. Y eso, al final del camino, es el Derecho Internacional Privado. La aplicación de derecho extranjero, el reconocimiento del derecho extranjero, el reconocimiento internacional de las relaciones jurídicas. ¿Bien? Entonces, la segunda gran cuestión que nosotros discutimos en la comisión era, ¿queremos recoger el principio del domicilio de los argentinos? ¿Queremos recoger el principio de la nacionalidad de los italianos? No. Y recogimos en definitiva, y ese fue el acuerdo de la comisión, el principio de la residencia habitual o el factor de la residencia habitual como elemento central para regular todas las relaciones o la inmensa mayoría de las relaciones que estuvieran tratadas en este anteproyecto de ley de derecho internacional privado, entendiendo por residencia habitual algo que es mucho más sensible o sentimental, por decirlo de alguna manera, que el domicilio en nuestro juicio. ¿Por qué? Porque es el lugar que determina, digamos, el centro de vida de la persona. No es simplemente el domicilio, porque el domicilio históricamente ha sido una cuestión controvertida desde un punto de vista de las calificaciones. Un ejemplo paradigmático es lo que piensan los ingleses respecto al domicilio versus lo que piensan ustedes, los argentinos, respecto al domicilio. Son cosas distintas, completamente distintas. Entonces, entendimos que teníamos que incorporar unas definiciones, derechamente, de algunos elementos que eran fundamentales para los tribunales chilenos, y una de esas definiciones más centrales fue el de residencia habitual. Entonces, hoy, el matrimonio, el estatuto personal, está regido por la ley de la residencia habitual en este anteproyecto de ley de derecho internacional privado. Esto implica un cambio de paradigma brutal para los chilenos. Brutal. Porque si nosotros vamos a entender a partir de hoy que el estatuto personal, esto es, el estado civil, la capacidad en determinadas cuestiones, se va a regir por la ley de la residencia habitual, implica derechamente entender que ya la ley chilena no lo abarca todo lo que ocurre en Chile. ¿Bien? Y lo más importante también, dentro del primer pilar del derecho internacional privado, que también regula este anteproyecto de ley en materia de competencia judicial internacional, otro de los grandes vacíos que tiene nuestra legislación en esta materia. En competencia judicial internacional, derechamente, no tenemos normas en Chile. Entonces, ahí hubo que hacerlo todo, absolutamente todo. Uno podrá decir, bueno, cuando nos juntamos durante estos 2 años a trabajar en las normas de competencia judicial internacional fue muy difícil porque no había nada. No, fue todo lo contrario, porque no había absolutamente nada. Entonces, a construir cuando no existe absolutamente nada, cuando tenemos un sitio eriazo, es mucho más simple, ¿ya?, que hacer una ampliación en un lugar en donde ya existe una construcción, como sí ocurre en el ámbito del derecho aplicable en Chile. Entonces, en materia de competencia judicial internacional, simplemente se partió sobre otro principio fundamental, ¿ya?, a los cuales me está refiriendo hace un momento atrás, que es: los tribunales chilenos no tienen este imperialismo jurisdiccional que han pensado tener siempre, en el sentido de que pueden conocer de cualquier materia que se promueva dentro del territorio de la República, principio de territorialidad. No, eso se acaba. Los tribunales chilenos tienen competencia judicial internacional para conocer de todo lo que ocurra respecto al demandado cuando tenga residencia habitual en Chile.
¿Qué es lo que ocurre con los pactos de elección de foro? Sí, nosotros hace más de 40 años ya veníamos a través de un decreto ley especial, de una normativa especial que tenemos por ahí en materia de contratos internacionales, regulando la validez de los acuerdos de elección de foro. Hoy día lo hicimos y lo proyectamos de manera explícita en cuanto a la competencia judicial internacional. Las partes pueden pactar válidamente acuerdos de elección de foro. No es una cuestión que explícitamente en todo ámbito de cosas estuviera regulada. Y se regularon también cuestiones tan elementales o tan sensibles como los foros de competencia exclusiva y derechamente aquellas situaciones en donde los tribunales chilenos debían inhibirse de conocer, que son los casos de litispendencia internacional. En el segundo pilar del derecho internacional privado, a propósito de este anteproyecto de ley que trabajamos durante estos 2 años, regulamos distintas materias, como lo venía anticipando hace un momento atrás. Estatuto personal, matrimonio, acuerdos de unión civil, contratos internacionales. En materia de contratos internacionales, tuvimos sobre la mesa todos y cada uno de los tratados y textos a los cuales se refirió Jorge Ovío hace un momento atrás. Pero yo me atrevería a decir que especial énfasis tuvo en el trabajo de la comisión los principios de la Haya sobre ley aplicable a los contratos internacionales. ¿Ya? Calaron muy hondo en todos los integrantes de la comisión. Y para terminar esta exposición, porque no me quiero extender más, me gustaría mucho más que, si es que existieran preguntas, dejáramos estos minutos finales para poder conversar entre nosotros. Bien, este anteproyecto contiene normas explícitas sobre reconocimiento extraterritorial de actos y decisiones. Me estoy refiriendo fundamentalmente al tema del exequatur. Y como anticipé hace un momento atrás, el cuarto pilar, que es lo más probablemente novedoso de este anteproyecto, referido a la cooperación jurídica internacional, en donde regulamos temas como obtención internacional de alimentos, reconocimiento extraterritorial, sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes y exhortos internacionales. En fin, quería compartir estas reflexiones generales con ustedes a propósito de lo que estamos haciendo en Chile, para que simplemente vean que no nos estamos quedando atrás, ¿ya? Hoy día entendemos, al igual como lo entienden los organizadores de este espléndido seminario, de esta espléndida conferencia, que ya lleva bastantes días, y estoy viendo en pantalla ahí a Luciana, a quien felicito desde luego, y a todo su equipo, porque el derecho internacional privado hoy día no es el patio trasero de ninguna disciplina. Hoy día ciertamente es el patio delantero, es el antejardín en el mundo jurídico. A mí realmente me sorprende cómo mis estudiantes en la Facultad de Derecho cada día tienen más interés en el derecho internacional privado y lo ven no como una cuestión lejana, porque entienden perfectamente que cuando salgan de la facultad van a poder perfectamente, como abogado, como jueces, pero como abogado, a representar una empresa que tiene interés simplemente en demandar en el extranjero, porque estratégicamente, para el abogado, estratégicamente es mejor demandar en el extranjero que en Chile. ¿Por qué? Porque la norma precisamente de conflicto de ese tribunal extranjero es más beneficiosa finalmente, y por eso es un análisis prospectivo el que tiene que hacer el abogado. Esta disciplina es esencialmente estratégica. Yo se los transmito siempre a mis alumnos. Desde un punto de vista del ejercicio de la profesión, es estrategia pura y dura. Cuando llega un cliente que uno tiene que analizar en prospectiva cuál es el tribunal que más le conviene y cuál va a ser el derecho, si elijo ese tribunal, que va a terminar aplicando y que más le conviene. En consecuencia, no es una disciplina que esté en las nubes, ni mucho menos. Es una disciplina completamente práctica. Y bueno, sin extenderme más, reitero mis felicitaciones a los organizadores por este seminario. Agradecer a Luciana, a Adriana y a todo su equipo, a Lucía, a Virginia, por todo el trabajo que han desarrollado. Realizar un seminario en donde hay 300 personas conectadas realmente no es fácil, aunque sea por Zoom. Así que les envío un fuerte saludo de este maravilloso lugar en que me encuentro ahora hablando con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación, con una mirada tan clara, completa, y que nos invita a repensar el derecho internacional privado, como lo venimos haciendo en este seminario, su dinámica, la necesidad de adecuarse a la realidad actual, y sobre todo gracias por compartirnos tu experiencia en el trabajo de la comisión que redactó el anteproyecto de ley de derecho internacional privado chileno, los interrogantes y desafíos que se les fueron planteando y cómo los fueron resolviendo. Así que muchísimas gracias, y justamente como decía recién, viene la parte más rica de los intercambios, y hay un montón de preguntas en el chat, por lo que vamos a pasar a la instancia del debate. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a los doctores por este enriquecedor espacio en donde nos han ilustrado, como indicaba aquí Candela. Vamos a dar entonces el lugar a
los aportes e inquietudes también de los asistentes, y vamos a comenzar con uno de los disertantes, justamente, que quiere formularle algunas inquietudes y comentarios al doctor Picán. Así que le damos la palabra al doctor Jorge Oviedo Albán. Muchas gracias, Mariana. Eduardo, como siempre, un placer, como lo dije, escucharte. La pregunta es la siguiente. Yo tengo entendido que el proyecto chileno fue presentado por ustedes al ministro de Justicia y Derechos Humanos en septiembre, ¿no?, del año pasado. Quisiera preguntarte qué ha sucedido en este prácticamente un año, cuál será el trámite legislativo, qué perspectiva tú le ves a la propuesta de que efectivamente llegue a ser ley de la República en Chile. Bien, muchas gracias, Jorge. Antes de contestar tu pregunta, Jorge, quisiera, es el riesgo de cuando hay un equipo tan sólido de personas a cargo de la organización de y especialmente cuando estoy frente a un celular, que al terminar de hablar se me quedó el agradecimiento pendiente más importante, que era el último, que es a la doctora Candela Villegas. Candela, y al verte particularmente, quiero felicitarte por todo el trabajo realizado, por esta invitación. Y espero poder conocerla muy pronto cuando termine esta pandemia. Jorge, efectivamente, el anteproyecto se presentó el año pasado en unas situaciones y en un contexto, obviamente, que estamos viviendo en Chile, en donde ciertamente el interés del Ministerio de Justicia es poder presentarlo como proyecto de ley, y eso es algo que me consta personalmente por lo que sé de parte de las autoridades respecto a este tema, y por la importancia que ellos mismos le dieron, porque este anteproyecto se presentó no simplemente en el contexto de un trabajo académico, sino que por expresa solicitud del Ministerio de Justicia de Chile, y se firmó para ello un acuerdo. Sin embargo, nuestro país hoy está viviendo digamos, estamos viviendo un proceso de cambio y de construcción constitucional muy importante. Probablemente ustedes lo conocen, en donde hace un mes ha comenzado a trabajar en Chile una comisión a cargo, una asamblea a cargo de elaborar un texto constitucional en donde ciertamente las prioridades legislativas ciertamente se están acomodando al trabajo que va a realizar esa comisión. A mí no me cabe la menor duda que el anteproyecto se va a presentar como proyecto muy pronto, según lo que tengo entendido, este segundo semestre, pero el trabajo legislativo propiamente tal va a estar determinado ciertamente por las prioridades y por el trabajo que a su vez va a implicar la adopción eventualmente de un nuevo texto constitucional para Chile, que va a sustituir el antiguo de 1980, que se elaboró bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Así que yo tengo la esperanza de que ese proyecto se va a presentar este segundo semestre, pero ciertamente los tiempos van a estar dados fundamentalmente por el trabajo legislativo que importa este proceso de cambio constitucional que estamos viendo en Chile. Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a la doctora Paula Al. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, doctora. Bueno, en primer lugar, felicitar a los doctores Oviedo y Picán, y también a las directoras, a Candela, a Luciana y a todos los coordinadores y coordinadoras, y pedir disculpas porque no me está funcionando la cámara, siempre me conecto con el video, pero bueno, quería hacer algunos comentarios y felicitar a los expositores, y también en la elección del tema de la codificación, porque a veces nos pasa en derecho internacional privado que pensamos que la codificación no es novedosa, sino que en realidad es recurrente siempre en la literatura jurídica, y si uno mira toda la historia, ha acompañado al derecho desde siempre, ¿no? Y en este marco yo creo que lo que han planteado tanto Jorge como Eduardo es que en realidad estamos, por lo menos en Latinoamérica, mejor dicho en Latinoamérica en particular, ante una verdadera encrucijada, porque no únicamente nos estamos planteando cuál es el discurso de los códigos o de las leyes, sino también qué es lo que está pasando en el seno de los poderes públicos y de los poderes privados.
Es decir, la historia de la codificación como historia que tiene más de 4.000 años, pareciera que en Latinoamérica la volvemos a poner otra vez sobre la mesa cuando estamos pensando que ya no estamos ratificando tratados internacionales, como decía Jorge, sino que en realidad estamos más que nada volviendo a recurrir a legislaciones en forma de códigos de leyes específicas internas en materia de derecho internacional privado. Y si a eso se le suman todos estos instrumentos que no únicamente son de hard law, sino los de soft law que Jorge mencionaba, entonces se abren un montón de aristas o de análisis que podemos hacer, es decir, quiénes son los que están codificando, cuáles son las técnicas y las herramientas legislativas que se están utilizando, cuál es la legitimidad que tienen esas normas, cuál es la validez, cómo se mide el impacto de la misma. Entonces creo que felicito a las directoras porque es un tema, como decía, tan apasionante como desafiante y en el ámbito de los contratos especialmente. Y me centro solamente en una cuestión de lo que decían Jorge y Eduardo con lo siguiente. Creo que en materia de contratos, y lo estamos viendo incluso con el proyecto chileno, hay como un delgado equilibrio entre los hilos del pasado y los retos del futuro. Se trata de recuperar todo lo que tienen los instrumentos internacionales que han funcionado en algunos aspectos, tanto del Tratado de Montevideo como del Código de Bustamante, pero también hay retos que van hacia el futuro, es decir, la codificación en Latinoamérica como una suerte de, por un lado la innovación, pero por el otro lado también tener en cuenta la tradición. Y quizás en materia de contratos se vea muy bien, y en materia de acceso a la justicia también, el paradigma de los derechos humanos, y creo que la CIDIP ha ejercido mucho más influencia en las legislaciones internas de DIP de lo que nosotros pensamos. Creo que el tema de la autonomía, de la voluntad, hoy por hoy es una regla en las nuevas codificaciones, desde la venezolana hasta el proyecto chileno, y la lex mercatoria se recoge más o menos según cada una de estas leyes. Y lo mismo ha pasado con las normas de la OEA, y con los principios de la Haya. A medida que las legislaciones son más modernas como la chilena, se toman en cuenta los principios de la Haya, y en las que se estén generando, por ejemplo en Colombia, también se tomarán en cuenta la guía de contratos y demás. Es decir, Chile va avanzando sobre lo que ya había. Y eso también se está viendo en el arbitraje. Entonces, más allá de observaciones y comentarios que puedan tener las legislaciones, yo creo que hay una renovación muy especial del DIP latinoamericano, y en esto voy a referirme a un artículo que siempre me gusta mucho de la doctora María Susana Najurieta, que lo hace para el Código Argentino, reflexionando sobre la codificación, pero creo que es aplicable a toda la normativa latinoamericana. En realidad ella dice, hay que encontrar un equilibrio entre la previsibilidad, la flexibilidad y la búsqueda de justicia. Yo creo que todos los proyectos que han llegado a ser leyes o códigos, los nuevos, como los que se están gestando, tienden hacia eso, y van unidos no únicamente en el tema de derecho aplicable, sino también en el tema del acceso a la justicia como derecho humano fundamental. Y eso me parece que es algo para festejar y para celebrar y seguir estudiando y avanzando. Así que bueno, solamente decir eso y felicitar por la elección del tema y por las magníficas exposiciones de los disertantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si quiere formular algún aporte los disertantes. Yo simplemente decir que estoy plenamente de acuerdo, Mariana, con los comentarios que hace Paula, y yo vos quiero hacerle a ella una invitación. Paula, como seguramente todos lo saben, preside en este momento ASADIP, que es la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, una magnífica, digamos, iniciativa académica que reúne además un grupo de maravillosos amigos que nos solemos reunir cada cierto tiempo para hablar de esos temas. Sería bien importante, Paula, de pronto que ASADIP fuera el escenario para socializar estas iniciativas nacionales y eventualmente también por ahí conectar con CIDIP, con la OEA. Simplemente es una invitación. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos justamente, no desactive el micrófono, unas consultas que nos ha formulado María Camila Carrillo para usted, doctor Oviedo, acerca de qué opina sobre las disposiciones en cuanto a contratos establecidos en el Código Orgánico Sánchez de Bustamante, y por otra parte también le consulta si usted cree que ha faltado desarrollo en la aplicación de leyes uniformes por parte de los diversos sistemas de integración en Latinoamérica,
Por ejemplo, que existan leyes uniformes sobre contratación internacional entre los países de la CAN o Mercosur. Bueno, empiezo primero agradeciendo, María Camila, por la pregunta, o las dos preguntas, y empiezo respondiéndote la última, primero que todo. Claro, esa es una cuestión que no es nueva, preguntarse si al seno de la CAN, del Mercosur, ¿por qué no aprovechar esos espacios de integración para promover instrumentos uniformes? Pero al menos yo creo que en varias décadas estas propuestas no se han manifestado, digamos, a propósito de ser escenarios para construir un derecho de los contratos internacionales. Y con eso también quisiera decirte algo. Yo no creo mucho en los procesos regionales de armonización. Por eso, y a pesar de que por ahí he participado en una discusión con los profesores Vidal, de la Maza, Pizarro y algunos más, discutiendo los principios latinoamericanos, a pesar de las bondades que se le puede ver a ese tipo de proyectos, yo creo que en un mundo global como el que nos ha correspondido vivir, sería mucho mejor apegarse a las iniciativas e instituciones verdaderamente internacionales como UNCITRAL, adoptar y aplicar la Convención de Viena. Para eso están los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, porque si no yo creo que a lo que acudiríamos es a una regionalización del derecho de los negocios internacionales que no me parece muy conveniente. La otra pregunta, si me la puede repetir otra vez, por favor, que no me acuerdo cuál era. Sí, cómo no. La primera pregunta era acerca de qué opina usted sobre las disposiciones en el Código de Bustamante. Ok, simplemente diría lo siguiente, para su época tal vez fueron un buen intento, pero yo creo que están muy alejadas de lo que son hoy los contratos internacionales y empiezo por reiterar una idea que yo tal vez ya planteé, tan simple como el hecho de que no reconocen la posibilidad de que las partes pacten la ley del contrato, no hay una mención, como tampoco en Montevideo. Y segundo también porque así como le pasa a los tratados de Montevideo y a muchas reglas nacionales adoptadas en el siglo XIX y en el siglo XX, pues que solo miran hacia un aspecto del contrato internacional como es la ley del lugar de celebración, cuando habría que preguntarse ¿y por qué ese? ¿No? Entonces contribuyen, así como Montevideo, Bustamante también contribuye al fraccionamiento de la ley aplicable, lo cual creo que no es conveniente. Entonces, a mí me parece que dentro de ese homenaje que creo que propone Eduardo que habría que hacerle al Código de Bustamante, un buen homenaje sería decir, miremos hacia el presente y hacia el futuro, no hacia el pasado. Y simplemente eso, no creo que responda a las necesidades de los contratos internacionales actuales. Bien, muchas gracias. Le vamos a brindar la palabra a la doctora Ana Julieta, que quería brindar su aporte también. Doctora, le estamos habilitando el audio. Ahí está. Ahí está, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mi agradecimiento, por supuesto, a las directoras de este seminario, es otra jornada espléndida que estamos pasando, a las coordinadoras, los colaboradores, y por supuesto me da un gran placer escuchar a los expositores y aprender y comparar nuestros sistemas de derecho internacional privado nacionales. Yo quería hacer un comentario porque yo encuentro una gran similitud en las bases que se han dicho en los sistemas nacionales de derecho internacional privado reformados o con los esfuerzos de reforma. Es cierto que nuestro país perteneció al grupo de los países de la Cuenca del Plata y tuvimos desde muy al inicio algunas notas en el sentido de que muy pronto no concebimos al derecho internacional privado con esa idea de reparto de competencias legislativas que era propia del continente europeo, es decir, no teníamos problemas con la soberanía. Muy pronto tuvimos el concepto de regulación de manera justa de las situaciones privadas, con todos los aportes de Werner Goldschmidt, desde incluso antes que en Francia, porque en Francia la idea aparece en los años ya entrados en la década de 1950, en cambio Goldschmidt en 1935 ya partía de la situación privada internacional.
y aceptaba el derecho extranjero y la aplicación del derecho extranjero según la teoría del uso jurídico, pero respetando la naturaleza extranjera de ese derecho y sin ningún problema en la aplicación. Es decir, esas notas nosotros las tuvimos desde muchos años de aplicación de los tribunales. Pero yo veo los 4 pilares que ha mencionado el profesor Eduardo Picán del anteproyecto chileno, son exactamente los 4 pilares: jurisdicción, derecho aplicable, reconocimiento, ahora voy a hablar de esto, reconocimiento y ejecución de decisiones, y cooperación. Esos 4 pilares aparecen en la reforma del derecho internacional privado argentino, y en realidad, si bien el sector del reconocimiento y ejecución fue propuesto por los colaboradores académicos, pero no superó, fue sacado por la Comisión de Reforma todo ese capítulo. Adriana Dreising, aquí presente, puede contar muy bien ese aspecto, por nuestros temas constitucionales, es decir, por ser un país de organización federal. Los legisladores, digamos, la Comisión de Reforma pensó que incluir ese capítulo, que sí había estado proyectado, pero incluirlo en el texto final iba a trabar la aprobación en el Congreso, porque el Senado, que representaba a las provincias, no iba a aceptar esa invasión en sus competencias propias, provinciales, no delegadas. Entonces, pero sí aparecen algunas normas que pueden no advertirse, pero sí aparece el método de reconocimiento. Es decir, no solo tenemos normas de conflicto materialmente orientadas, tenemos el método de reconocimiento. El principio de territorialidad nunca lo conocemos. Y el tema del domicilio lo hemos mantenido por la gran tradición de los tribunales argentinos de seguir el criterio del domicilio desde los tratados de Montevideo de fin del siglo XIX. Es decir, la Comisión de Reformas nos dijo, no deben cambiarle todo a los jueces, porque ya es complejo el derecho internacional privado, no complejicen más las respuestas. Y la verdad, si bien se adoptó residencia habitual en materia de derecho internacional privado de la infancia, se mantuvo el domicilio, pero por la tradición legislativa. Entonces, mi observación es que veo que estas tendencias de reformas están produciendo también una armonización del derecho internacional privado por vía de la aproximación de las bases de los sistemas nacionales, porque lo encuentro sumamente afín, similar. También esto lo hemos hablado con los colegas del Uruguay. Entonces, la verdad es que eso me da una gran alegría, y tal vez en la República Argentina no se ha ratificado la Convención Interamericana de México de 1994, no por el aspecto de la autonomía de la voluntad, porque ahí tenemos una coincidencia total, y también con los principios de la Haya en contratos internacionales. El tema era el sistema de la Convención Interamericana subsidiario al ejercicio de la autonomía de la voluntad, es decir, un sistema demasiado flexible para la manera de razonar de los jueces argentinos. Pero hay una base uniforme en todas estas tendencias de reforma que a mí me parece que, no sé, una gran esperanza hacia el futuro. Vamos a estar resolviendo de manera muy similar, y nuestras decisiones van a poder circular con tranquilidad en nuestros países. Bueno, no quiero ocupar más espacio, fue un placer escuchar a los conferencistas, y bueno, sigo escuchando las intervenciones. Muchas gracias. Gracias, doctora. El doctor Picán no sé si había levantado la mano porque justamente quiere hacer alguna observación sobre lo que usted había comentado. Sí, luego le damos la palabra a la doctora Dreising. Muchas gracias. Doctora Ana Julieta, yo tuve el placer de conocerla a usted en Buenos Aires hace 4 años en un seminario en que coincidimos a propósito de un evento que organizaba la Haya de Derecho Internacional Privado. Está Ignacio
organizándolo. Y la recuerdo mucho y me da mucho gusto verla, pero se lo digo como antesala a lo que voy a comentar ahora, porque lo que usted ha dicho no puede ser más cierto. No puede ser más cierto. En verdad, uno siempre piensa que tener más diferencias con el otro de las que realmente tenemos. Pero en verdad, en los temas, en ciertos temas que son fundamentales, en verdad estamos muy cerca. Usted acaba de mencionar uno que fue el objeto de la ponencia de Jorge. Los contratos internacionales es que en verdad no hay nada que codificarse, es que es un lenguaje común. Es un lenguaje común. Lo absolutamente extraño sería pensar, o nos tendríamos que preguntar por qué una determinada legislación no reconoce el principio de autonomía de la voluntad. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer excepcionalmente si es que encontráramos en el mundo alguna legislación que no la reconociera, porque China, que ha modernizado recientemente su derecho internacional privado, lo reconoce, en un nuevo Código Civil ahora. O sea, no hay ningún país que no reconozca en materia de contratos internacionales, hasta donde yo sé, el principio de autonomía de la voluntad. Entonces, usted lleva la razón, profesora Ana Julieta, en decir que hoy día estamos mucho más cerca que antes. ¿Ya? Y por eso uno podría, digamos, sin ser muy aventurero, en sostener que hoy día podemos ver derechamente una desnacionalización del derecho internacional privado progresiva. O sea, en 10 años más probablemente, no estoy diciendo que vamos a tener un derecho internacional privado europeo como existe en la Unión Europea, porque existe un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero sí yo me atrevería a pensar que respetando nuestros propios sistemas legislativos vamos a tener un lenguaje común en muchas materias que son fundamentales. O sea, es que no podemos tener un lenguaje distinto, por ejemplo, en derecho de familia internacional, cuando en verdad el núcleo duro de esa regulación descansa en los derechos fundamentales. O los reconoces o no los reconoces. O reconoces la diversidad cultural o no la reconoces. Entonces, a propósito de este panel, que es precisamente respecto a la codificación del derecho internacional privado, yo quiero partir poniéndole el acento a lo que usted acaba de decir, porque tiene toda la razón. En ciertos temas, en la codificación, en verdad, no tenemos que inventar la rueda. O sea, cuando la Conferencia de la Haya ya ha hecho un trabajo magnífico, ¿ya? Que no es de 1 año ni de 2 años, son de 20 años trabajando. Tenemos un derecho sustantivo consolidado en materia de contratos internacionales a cargo de un CITRAL, ¿ya? Y de un IDRUA, en materia de contratos, de derecho sustantivo de los contratos, y ahora el derecho latinoamericano, por principio de derecho latinoamericano de los contratos. Y lo que nos falta, lo que nos podría faltar es la parte de derecho aplicable, referida a los contratos internacionales, pero tenemos un texto que es magnífico también, que es la Convención de México, del año 94, y los principios de la Conferencia de la Haya, en verdad, en un proceso de codificación nacional en el continente americano, la verdad, tenemos que ponernos a inventar normas nuevas en materia de contratos internacionales. Yo pienso que no. El trabajo ya está hecho. El verdadero trabajo que tenemos que hacer es empezar a unir puentes referidos en particular, pienso yo, al orden público internacional. Ese es el verdadero trabajo de los ius privatistas, pienso. Acercar los conceptos del orden público internacional para asegurar la libre circulación de las decisiones. ¿Ya? Me encantaría que pudiéramos hablar prontamente sobre esto, orden público internacional. ¿Cómo va evolucionando precisamente los criterios de orden público internacional en cada uno de los estados? Porque esto nos lleva al derecho a familia internacional, esto nos lleva al respeto al medio ambiente, ¿ya? Esto nos lleva a la responsabilidad extracontractual, nos lleva a muchos temas, ¿ya? En verdad el orden público internacional es el verdadero meollo que nos puede alejar en el continente americano de un derecho internacional privado cada vez más uniforme. Solo quería agregar eso. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra entonces a la doctora Adriana Dreising. Muchas gracias, Virginia. Qué difícil agregar algo a todo lo que se ha dicho, porque justamente lo que pensaba traer aquí acaba de ser dicho tanto por María Susana como por Eduardo, pero no me voy a perder la oportunidad de felicitar nuevamente a directoras, a colaboradores, y ni que hablar a los 2 disertantes de lujo que hemos tenido hoy, sobre lo que no tengo mucho que decir porque todos los hemos escuchado. Solamente quería agregar que hemos hablado de estas 4 aristas
que son las 4 patas de la mesa de nuestro derecho internacional privado actual. Hemos hablado del rol que están tomando las codificaciones nacionales latinoamericanas, hemos hablado también de los distintos ámbitos que ya desde el punto de vista de los institutos se tocan, y me gustaría bajar línea a un aspecto concreto que están teniendo hoy estos códigos y estos proyectos y anteproyectos, que tiene que ver con la inclusión de las comunicaciones judiciales directas, porque sabemos que el rol de los jueces hoy es esencial. Si nosotros advertimos qué cantidad de cursos, de preparaciones que se están haciendo con la judicatura, con los magistrados, para que puedan comprender la problemática que se plantea en el escenario internacional, esto de incorporar una herramienta que autorice a que los tribunales puedan mantener comunicaciones judiciales directas con autoridades judiciales extranjeras, es en concreto un aspecto que colabora muchísimo al desarrollo de la cooperación judicial internacional, al acortamiento de los tiempos, al cumplimiento de los plazos. Por ejemplo, en materia de sustracción, Convención de la Haya, hablamos de unos plazos muy, muy cortos, que a través de esos sistemas clásicos de exhortos y demás, era prácticamente imposible que se cumplan. Pero hoy, y tanto para la sustracción como para cualquier instituto, contamos con estas herramientas que se están incorporando. Y entonces quisiera destacar por una parte eso, y por la otra la importante ayuda que nos brinda el soft law. Porque ahora, durante la pandemia, se han elaborado también importantes documentos en el ámbito de UNCITRAL, en el ámbito de UNIDROIT, en la ILADI, que nos ayudan a interpretar los conceptos contenidos en las normas y que van dirigidos a todos, pero esencialmente a los jueces. Y otro plus de la pandemia es el que acerca a través de seminarios como el que están dirigiendo ahora Candela y Luciana, pero que se desarrollan en muchísimos foros, y que nos permiten este intercambio de ideas, aclarar conceptos, avanzar, que es, en definitiva, un paso concreto que se da en el derecho internacional privado, en la aproximación y en la armonización de las legislaciones, que no está por escrito, pero está acá, está en esta plataforma, en este escenario, y lo estamos desarrollando. Así que realmente muchísimas gracias, porque los dos han hecho exposiciones brillantes, y bueno, coincidimos con ellos y con todos los que han intervenido en el debate, ¿no? Muchas gracias, doctora. Estaba ahí muteada, no podía desmutearme. Ahí estamos, muchas gracias. No sé si quieren formular algún tipo de observación los disertantes. Creo que aquí el doctor Oviedo había... Gracias, Mariana. No, sí, decir que escuchar a Adriana es asistir a una clase con ella, es fantástico. Yo siempre te digo, Adriana, que recuerdo un maravilloso encuentro que alguna vez tuvimos en Buenos Aires, bueno, con una querida colega también, y ojalá volver a esos escenarios. Mira que de lo que tú has dicho, yo quiero destacar algo y que es bien importante también cuando lo mencionó Eduardo y la profesora Ana Julieta lo pensaba. A lo que de pronto podemos estar asistiendo es a la creación de unos principios latinoamericanos del derecho internacional privado, a un derecho de soft law latinoamericano, y a eso habría que ponerle mucha atención. Me parece bien importante y me uno a esas consideraciones que tú hiciste. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Formulamos entonces la siguiente pregunta, esta vez para el doctor Picán. De parte del asistente Peña, nos pregunta, ¿en el anteproyecto regulan las relaciones provenientes de las nuevas tecnologías? Sí. No, como normas específicas referidas, por ejemplo, a los contratos internacionales electrónicos o realizados a través de medios electrónicos, no lo regula, pero sí dentro de la exposición de motivos hicimos particular mención, ¿ya?, a la importancia que tienen estos elementos que tuvimos en cuenta a la hora de elaborar estas normas. Y dentro de esos elementos, como antecedentes o argumentos para la interpretación de las disposiciones está, por ejemplo, el desarrollo y el uso de Internet y el desarrollo de las relaciones privadas internacionales a través de medios informáticos. Bien, respecto de las relaciones, de las comunicaciones judiciales directas, por ejemplo, en donde sí podría uno pensar que existe una relación a lo que me estás preguntando, sí se incorporan en el anteproyecto. Y a propósito también de lo que decía Adriana hace un momento atrás. En comunicaciones directas, bueno, las comunicaciones directas en verdad vienen reconocidas hace mucho tiempo en los tratados internacionales, digamos en el contexto de la OEA, de la CIDIP. Si uno lee la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, ¿ya?, se permiten en verdad las comunicaciones judiciales directas. Lo que pasa es que en verdad se retomó el tema a propósito en particular de los temas de cooperación jurídica internacional referido a la sustracción internacional de niños. ¿Por qué? Porque era muy conveniente que en materias tan sensibles como esa existieran jueces de enlace. ¿Bien? Ese tipo de materias sí están incorporadas en el anteproyecto, de manera tal entonces que un juez de enlace, que es muy conveniente que existan jueces de enlace. No todos los jueces tienen que ser expertos en derecho internacional privado, por Dios, eso es una quimera, pero sí es perfectamente posible que haya un coordinador o un juez de enlace en determinadas materias, en determinados temas. Y ese juez de enlace pueda comunicarse de manera directa, ¿ya?, para obtener información sobre derecho extranjero, por ejemplo, a través de correo electrónico seguro. Bien, en Chile, a propósito de la pregunta que se formuló, no, ya es, derechamente no hay vuelta atrás. O sea, la tramitación de las causas en nuestro país, en Chile, es completa y abiertamente electrónica. El Poder Judicial trabaja a través de una oficina judicial virtual. Los escritos se presentan de manera virtual. Todo se presenta mal. Las audiencias hoy día son por Zoom. Yo no quiero imaginar cuando esto se acabe y tenga que volver a tribunales. Sería una locura, porque no hay nada más cómodo que poder, desde la propia casa, poder llevar a cabo una audiencia. Bueno, esto lo saben todos los que están presentes y están conectados en este minuto. O sea, los que trabajamos, los que litigamos, ¿ya? Esto de la pandemia nos ha traído algunas cosas positivas y algunas cosas negativas, pero dentro de las cosas positivas en el ejercicio de la profesión es que derechamente se ha facilitado ciertamente el acceso a la justicia. ¿Ya? Hoy día es absolutamente impensable, uno va a tribunales y están absolutamente vacíos, no obstante que hemos evolucionado bastante en el desarrollo de la pandemia. ¿Bien? Pero se ha generado desde ese punto de vista una mentalidad, una forma de trabajar durante el último año que le ha acomodado por lo menos a los abogados en Chile. Entonces sí, el uso de la tecnología es algo importante. ¿Ya? El mecanismo, por ejemplo, para producir pruebas, ¿ya?, el uso de las videoconferencias, es un tema muy importante también en los juicios. Imaginémonos en el contexto de un arbitraje comercial internacional o simplemente un litigio transfronterizo en donde la prueba se tiene que rendir por videoconferencia. O sea, sí, yo pienso que es muy importante regular dentro del ámbito de la cooperación jurídica internacional los temas referidos al uso de la tecnología para facilitar el acceso a la justicia. Buenísimo, muchísimas gracias. Otra pregunta también dirigida a usted, doctor, de parte de María Guadalupe Barone. Le consulta a los fines de conferir flexibilidad a las normas de conflicto de leyes, además de normas con puntos de conexión alternativos orientadas materialmente, ¿se incorpora algún otro instrumento, como por ejemplo la cláusula de excepción? Sí, está incorporada la cláusula de excepción. Y
esto es bien importante lo que se ha preguntado a propósito también de un comentario que hizo Paula hace un momento atrás. Hay que buscar siempre el equilibrio. Porque la gran pregunta que uno se hace cuando tiene enfrente una norma de conflicto materialmente orientada en donde le estamos ofreciendo muchos factores de conexión al tribunal es la previsibilidad, ¿ya? Y la seguridad jurídica, que es lo más importante. Claro, le estás dando flexibilidad, pero le estás ofreciendo la misma previsibilidad a los justiciables. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque ciertamente, claro, la norma de conflicto clásica con un factor de conexión es mucho más estática, pero la gran crítica que se hace a la norma de conflicto materialmente orientada, bueno, pero entrega lo menos certeza del derecho que tenemos que aplicar. Entonces, la adopción de normas de conflicto materialmente orientadas no significa adoptar este tipo de normas en todo tipo de materias. Y tampoco ofrecer de manera promiscua cualquier tipo de factor de conexión al tribunal, porque luego entonces ese equilibrio entre flexibilidad y previsibilidad se rompe. Entonces sí, está consagrada esa cláusula de excepción. Bien, muchísimas gracias, doctor. Entonces, por cuestiones de tiempo, el tiempo siempre es muy tirano para nosotros, vamos a dar cierre a esta conferencia, previo a darle la palabra a la doctora Scotti para que nos brinde unas palabras finales. Les recordamos que pueden acceder a las novedades sobre el seminario en nuestras redes, en LinkedIn, Facebook e Instagram, bajo el nombre Seminario Gioja SIG. Así que en este momento sí le damos la palabra a la doctora Scotti. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores. No sé si previo a efectivamente cerrar, quieren decir agregar alguna apreciación, cualquiera de los dos, Jorge, Eduardo. Bueno, gracias, Luciana. De mi parte, reiterar los agradecimientos a ti, a Candela y al maravilloso equipo que tienen. De verdad que es un gran placer encontrarse con buenos amigos y amigas y disertar alrededor de estos temas, y ojalá nos volvamos a encontrar pronto. En mí cuentan con un colaborador, un amigo, y a su disposición. En los mismos términos que Jorge, aprovecho de despedirme, Jorge, y enviarte un abrazo virtual a la distancia. Eso para ti. Los mismos términos que Jorge, felicitar a todo el equipo organizador, a Candela, a Luciana, a Lucía, a Virginia, y a todos y todas que estuvieron detrás en la concreción de este magnífico seminario, e invitarlos directamente a continuar con este trabajo. En Chile se ha creado una asociación que se llama la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado, que ya tiene varios años, y que va, precisamente ahora, en muy poco tiempo más, va a cambiar de directorio, y está trabajando de manera muy potente, invitando a participar en ella a jóvenes talentos, Hay gente joven con muchas ganas de trabajar, y esa gente joven que tiene muchas ganas de trabajar, no me cabe la menor duda que va a tener ese mismo entusiasmo poniéndose en contacto con ustedes. Entonces, vamos olvidándonos, no quiero decir, por favor, en términos absolutos, vámonos olvidándonos de seminarios nacionales, pero vamos acercándonos también a seminarios binacionales. Mi gran maestro y amigo, el profesor Hugo Llano, hace muchos años atrás, más de 40 años, creó la cátedra Juan Pablo II, entre la Universidad de Córdoba y la Universidad Católica de Chile. Fue un adelantado para la época. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es perfectamente posible aprovechar la tecnología, aprovechar el Zoom para realizar esto, no simplemente en el orden interno, sino que a través de amigos universitarios de Perú, de Colombia, de Argentina, como lo estamos haciendo ahora. Y respecto a ese punto, me atrevo a invitarlos y a incentivarlos a que puedan tomar contacto, porque así lo vamos a hacer nosotros con ustedes, con los integrantes de la Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado. Tienen muchas ganas y no me cabe la menor duda que van a participar en cualquier iniciativa que puedan plantearle. Yo ya dejé una sobre la mesa y creo que es justo ir pensando lo menos en eso, un homenaje sentido al trabajo de Antonio Sánchez Bustamante a través del código. Y eso no tiene nada que ver, ojo, y con esto termino, con lo que sí le dije a mi amigo Jorge Oviedo respecto de
de que a veces hay que dejar descansar a los cuerpos legislativos, especialmente cuando tienen más de 100 años. Muchísimas gracias por estas últimas apreciaciones, consideraciones, el agradecimiento a ustedes, a los expositores, a quienes intervinieron, y bueno, por supuesto a todos los asistentes a este seminario, quienes hicieron diversas preguntas, no todas siempre se pueden leer porque hay cuestiones de tiempo, a veces que nos limitan para poder respetar el horario pactado originariamente. Sin más entonces, bueno, vamos a dar cierre a este encuentro, y a partir de, nos encontramos el próximo viernes, ¿sí? Los esperamos con 2 temas diferentes, pero que ambos revisten mucha actualidad, muy innovadores, como son la protección internacional de datos personales, que va a estar a cargo de la doctora María Mercedes Albornoz, y por otro lado, un tema como es la responsabilidad social empresaria y gobierno corporativo, desde la mirada del derecho internacional privado, que estará a cargo de la doctora Alejandra Olay. Así que el próximo viernes nos encontramos con estos temas. Muchas gracias y les deseamos muy buen fin de semana.